Buenas tardes. Aquí le vamos a hablar sobre la evolución del sistema de transporte y su infraestructura. El grupo está conformado por la señorita Jiménez Ruiz Andrea y Moreno Briones Josué. El siguiente. La evolución del sistema de transporte. En los inicios, el transporte terrestre se realizaba a pie, utilizando la fuerza de los animales o a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar su mercadería al destino deseado. Ya en la época precolombina, un periodo que abarca desde el nacimiento de los primeros pobladores americanos hasta la conquista por los europeos, con la colonización de Colón en 1492. Los incas poseían un sistema de caminos interconectados a través de todo su imperio para trasladar diferentes tipos de mercancía. Como podemos ver en la siguiente imagen, vemos cómo fue la evolución del medio del transporte, del sistema de transporte. Cuando primero eran jalados por los burros o caballos, hasta después del año 1883 al 1909, que ya fueron modernizando con ruedas, hasta el de ahora que está en el 1905, que comenzó el motor a bus, ¿no? La siguiente. Por eso estoy nervioso. Aparición de la rueda en el transporte terrestre. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestre y a la llegada del hombre a lugares tan lejanos en cada vez menos tiempo. Los carros y diligencias tirados por caballo proporcionan el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de las rutas comerciales. Como vemos en la siguiente imagen, cuando apareció la rueda, su inicio fue como un rodillo, ¿no? Ahí después crearon el trineo y después se inventaron lo que era el trineo sobre el rodillo. Y así como estamos viendo la siguiente fase hasta que llegó la 6, donde las ruedas son unidas mediante un eje fijado al trineo. Siguiente. Bueno, voy a hablar sobre el sistema de transporte. El sistema de transporte se basa fundamentalmente en criterios de solidaridad y cuestiones de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos al brindar una transportación a los diferentes puntos del destino. Entre las indicativas exitosas que estén en el terreno destacan el establecimiento de las vías exclusivas para los vehículos con más de un pasajero, el subsidio al costo del transporte, la implementación del sistema de transporte de tránsito rápido, el iniciativo, el uso de la bicicleta y la extensión y mejoramiento de las calles, avenidas, autopistas, carreteras, ferrocarriles y medidas de subterráneos. El transporte terrestre y sus características. El transporte terrestre es aquel cuya red se extiende por la superficie de la tierra, donde sus ejes son visibles debido a que están formados por una infraestructura construida previamente por la que son transportadas mercancías y personas. Así pues, existen redes de carreteras, vías, ferrocarriles, camiones, carriles, bicis y otras redes especiales eléctricas y de las comunicaciones, oleoductos y gasoductos. Entre ellos tenemos variedad de ejemplos cómo fue evolucionando las vías de transporte desde 1804 a 1935, como eran la locomotora a vapor, la locomotora eléctrica, la locomotora con diésel, locomotora diésel eléctrica
y ahora actual diésel Inlurca. Entre ellas tenemos las características de transporte terrestre, que las principales características de transporte terrestre están la flexibilidad, que le permite llegar prácticamente a cualquier lugar o destino, su rapidez y agilidad de respuesta, los vehículos adaptados a casi cualquier necesidad, la seguridad con sus sistemas de respuestas a cualquier eventualidad de siniestros. En el transporte marítimo y sus características. Si hablamos de transporte marítimo, es de lo que se habla como es de mercancía, es lo que se traslada por el mar, grandes cantidades de mercancía entre puntos muy distantes. Lo hace en un punto precio económico, por lo que es más popular, en movimiento de un 80% de las cargas global, aunque en la actualidad se entiende asociar al transporte de mercancía con los transportes terrestres, y el transporte marítimo ha sido clave a lo largo de muchos siglos para facilitar el traslado de la carga entre puntos geográficos muy distantes. De hecho, las antiguas carabelas que se dedicaban a lo que hoy conocemos como transporte internacional. Características de transporte marítimo. A continuación. Bueno, características de transporte marítimo. Cuenta con capacidad para mover gigantes volúmenes de mercancía y su manera de pago son más económicos para mover productos a larga distancia. Pero actualmente, ¿cuáles serían los buques según su carga? El buque de carga general son habituales para el transporte de carga seca. Los buques graneleros para el transporte de mercancía a granero minerales. Buques portacontenedores, la totalidad de carga va en contenedores, son parte del transporte intermodal. Estos buques son las más versátiles. Tenemos el buque tanque, uso para el transporte de mercancía líquida, y el buque frigorífico. En este tipo de buques están diseñados para transportar todo tipo de productos perecederos. Y el buques petroleros están diseñados para el transporte de petróleo crudo. Siguiente. Transporte aéreo y sus características. Hoy en día estamos tan acostumbrados a la agilidad y a la rapidez. Cuando utilizamos los servicios de transporte internacional de mercancía, el transporte aéreo es una forma de transporte muy reciente. Tanto es así que sus orígenes remontan hace poco más de 250 años. Los aeródromos son unas partes necesarias para el transporte aéreo. Un aeródromo permite el despegue y aterrizaje de las naves. Los aeropuertos se dividen en dos partes. El lado del aire, que incluye la pista para despegue y aterrizaje, las pistas de carretero, los hangares y la zona de aparcamiento de los aviones. Y el lado de tierra del aeródromo está dedicado al pasajero, incluye la terminal de pasajeros, la zona de comercio, aduana, servicio, estacionamiento y demás. Características. La siguiente. Características del transporte aéreo. El transporte aéreo se caracteriza por su rapidez para distancias largas, amplia cobertura en todo el mundo, precio y coste considerado, y se producen menos accidentes o hurtos en este medio de transporte. Como vemos en la siguiente imagen, del siglo XV hasta la actualidad, Leonardo da Vinci, entre otros inventores visionarios, diseñó un avión en el siglo XV con el primer vuelo realizado por el ser humano. En el año 1803, él fue el inventor de la aerodinámica,
dinámica. En el año de 1890, el avión fue creado por Clement en el 9 de octubre del 1890. En el 2011 aparece el primer avión, el primer hidroavión. Y en el 1914, la Primera Guerra Mundial, el rendimiento del hélice había llegado a su límite. Y como tenemos en la actualidad, muchas empresas idearon estructuras de aviones comerciales para llevar sus pasajeros. Tenemos los sistemas de transporte en el Ecuador. El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y subvencionados por autoridades locales o nacionales. Aquí, como vemos en las siguientes imágenes, tenemos transporte público de pasajeros en la actualidad y como eran antes. Tenemos lo que es el transporte comercial o taxi y también el transporte de carga, como vemos en las siguientes imágenes. Bueno, también entre las imágenes también encontramos las cooperativas de transporte interprovincial alternativo, como son los buses, también tenemos las bicicletas y también las tricimotos. Un mensaje. No hay ningún secreto para el éxito en el resultado de las preparaciones, el trabajo y aprender del fracaso.